Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente hoy martes para continuar con nuestro estudio bíblico. Cada martes lo hemos titulado estos espacios hablando siempre sobre el tema tiempos del fin. Y después de haber estudiado en muchas ocasiones sobre el libro de Apocalipsis y hacer énfasis a las señales del tiempo del fin, hemos vuelto nuestra mirada hacia aquellas parábolas que el Señor las expresó exactamente después de haber hablado sobre el tiempo del fin. Porque estas parábolas tienen un objetivo, tienen que ver con aquellas decisiones, actitudes que yo debo de tener en mi vida y que determinan inmediatamente mi oportunidad de alcanzar la meta en el tiempo del fin. No se olviden, están relacionados al tiempo del fin. Y estas parábolas sencillamente hacen un enfoque muy particular de aquellos valores que nosotros debemos recuperar, porque al no recuperarlos también existe la posibilidad de que nuestra alma se pierda. Y no valdría la pena de que nosotros luchemos tantos años en el camino del Señor y al final nos perdamos. Decimos muy particularmente en algunos países de América Latina, y hablo de Panamá, decimos tanto nadar para ahogarse en la orilla. Increíble, ¿no? Un hombre nadó, cruzó la parte más honda del río o del mar y estando ya en la orilla, literalmente salvo, se desmayó. Llegó un poquito de agua, sí, donde el agua llegaba quizás hasta los tobillos. Al desmayarse, su rostro quedó en el agua y murió. Y por eso dicen algunos, tanto nadar para morirse o ahogarse en la orilla. Algo así acontece y debemos aplicarlo en este caso a estas parábolas. El propósito del Señor es que nada ni nadie pueda robarte la oportunidad de alcanzar la meta que es el cielo. ¿Y por qué hablamos de esta parábola que vamos a continuar? Porque el capítulo 24 del libro de Mateo, Cristo toma el tiempo y la oportunidad para hablar de las señales del fin. Y Él le responde tres cosas a sus discípulos, que fue lo que ellos demandaron. ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción de Jerusalén, que Él ya había anunciado antes del capítulo 24. Le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta que hicieron, ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, va a ser destruido Jerusalén y tú enseñas que tú vendrás. Así que la segunda pregunta es, ¿qué señales habrá de tu venida? Y la tercera gran pregunta del capítulo 24 es que enfatiza qué señal habrá del fin del siglo, porque Él une los dos pensamientos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, de los últimos tiempos. ¿Qué indica que todo se va a destruir, que todo va a perecer por completo? Estas tres preguntas son las que Cristo Jesús responde en el capítulo 24 del libro de Mateo. Pero terminando el capítulo 24, automáticamente Cristo toma tiempo para hablar de ciertas parábolas y tienen relación con el tiempo del fin. La primera que hemos analizado es la parábola de los talentos. La semana pasada hicimos el énfasis al hecho de que esta parábola tenía como objetivo recordarle a sus discípulos qué es lo que había en ellos de valor eterno, la cual debían cultivar y no debían pasarlo por alto, sobre todo en el tiempo del fin. Y hablo de los talentos. Es interesante la manera en que se describe esta parábola, que la semana pasada la empezamos. Pero quisiera enfatizar el versículo 15, donde del versículo 15 en adelante, la Biblia hace énfasis o señala que los talentos o capacidades fueron dados en diferentes cantidades. Uno recibió 5, dice el versículo 15, versículo 25, 15. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue de lejos. Es interesante, pero cuando yo leo este texto bíblico, resuelvo el gran problema que siempre ha existido dentro de la casa de Dios entre muchas personas que tienen el anhelo de servir a Dios y se enfrentan a un mundo de envidia, de luchas internas entre ellos. Yo soy el mejor, tú eres el mejor, yo hago tal cosa, tú no lo haces, porque lastimosamente la iglesia del Señor ha caído en el pecado de comparación.
Mire que la Biblia no señala el ministerio como un ministerio para compararse. De hecho, el gran error en los últimos tiempos es que algunos han querido establecer bajo sus propios argumentos que dentro del ministerio hay clasismo, ¿sí? Están los superiores, los medianos y los de abajo. Y como el mundo impío que clasifica a la sociedad entre ricos y pobres, clase alta, clase media y clase baja y clase baja, bajito, tipo borriguero, dentro de la iglesia se ha caído en ese pecado, sobre todo dentro del ministerio. Y nuestras membresías crecen con esa mentalidad. Observa, un maestro, sí es importante un maestro, pero si es un pastor, wow, decimos, no, pero un pastor es superior. Pero apareció el profeta, cuidado con el profeta. Como dijo un hombre, me dijo, un pastor sin profeta no puede funcionar. Argumento humano, porque no hay marco bíblico que enseñe eso. O sea, es una herejía. Y es un pensamiento solamente para controlar. Conceptos de control. Entonces el pobre pastor que ignora la palabra se deja guiar por un profeta, cuando debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Donde el profeta aparece, que es bíblico, tiene objetivos muy definidos y muy claros, que después miraremos. Pero en un momento determinado se quiso establecer la diferencia. Pero por fin aparecieron los apóstoles. Y cuando llegaron los apóstoles, han querido establecer que el apóstol es lo máximo. Entonces ya algunos no quieren ser pastores, todos quieren ser apóstoles. Pero quiero recordarte, amigo mío y hermano que me escucha, Cristo nunca dijo yo soy el buen apóstol, ni yo soy el buen profeta. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Hermano mío, disculpe, pero el pastorado tiene un valor de alta importancia y igual que un apóstol, igual que un profeta, por favor, no los clasifiquemos con carácter de autoridad o de superioridad. Y que el apóstol está aquí, el profeta acá y el pastorcito, como dijo un hombre en un escrito llamado apóstol, un hereje, que el apóstol es el que extiende su mano al cielo, recibe la revelación de Dios y lo da a los pastorcitos que solo pueden mirar las ovejas, menospreciando al ministerio pastoral. El Señor lo reprenda por su ignorancia. Pero también el Señor abre los ojos a muchos pastores que por no tener título ni de profeta ni de apóstol se sienten menospreciados. Pero a una iglesia que ha caído en el pecado de ser absorbida por la corriente del mundo que entró en la iglesia y donde se nos ha clasificado. Pero la Biblia es clara cuando menciona, mire, la Biblia en ningún momento habla de superioridad en los ministerios. La Biblia habla más bien en el capítulo 12 de Primera de Corintios habla de diversidad. No lo olviden, no es superioridad, es diversidad. ¿Qué significa diversidad? Que tienen diferentes funciones, pero ninguno es superior a otros. Alguien dice, bueno, pastor, pero en el cuerpo humano nada como el cerebro. Sí es cierto, es muy importante, pero el cerebro con un cuerpo enfermizo y paralítico, de nada le sirve. Un hombre con brazos fuertes, musculosos, pero con un cerebro dañado, de nada sirve. ¿En qué momento cada factor importante del cuerpo ejerce una actividad efectiva y productora? Cuando está unido al cuerpo de Cristo y cada parte de ese cuerpo funciona. Muy interesante esto. Muy bueno. Un hombre que tenga un cuerpo físico excelente, pero tiene el problema de la gota, el problema del ácido úrico. Tiene un cuerpo excelente, pero no puede caminar bien, anda cojeando. ¿Por qué? Porque hay algo que no funciona en su cuerpo, algo que no vemos físicamente, pero que lo está deteriorando. Hermano mío, no olvide lo que estoy diciéndole. Esta parábola fue establecida para que en el tiempo del fin no nos dejemos engañar por la corriente del mundo donde se nos ha tratado de clasificar. Las iglesias de los ricos, de los pobres, iglesias de los negritos, iglesias de los indios, en fin, es una actitud, es una corriente vulgar, sucia y satánica lo que ha ocurrido en el tiempo del fin. Pero esta parábola nos enseña una gran verdad. La primera de ellas es, ¿quién dio los talentos? Sean muchos o pocos. Sencillo, el amo. ¿Quién es el amo? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién decidió que una persona cantara hermosa como un ángel? Y que tú cuando abres tu boca cantes y pareces un sapo aventado, ¿verdad? Cantando, no sacas ninguna nota.
Tenía una hermanita que le preguntó a la joven que tenía música, ¿en qué nota canto? Y dice, en re, sí, enredado. Increíble, ¿no? No todos tienen el don de cantar. Pero yo te pregunto, ¿quién dio la capacidad? ¿Dios? Dios decidió que algunos tuvieran un talento de una manera, de otro. Pero es más, Dios fue el que decidió que algunas personas tuvieran más talentos que otros. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio un talento. Que quede bien claro que eso entra dentro de una de las grandes virtudes del Señor y es su soberanía. La soberanía de Dios, en términos, por así decirlo, muy panameños, significa que Dios hace lo que le da la gana. A Él decidió que a un hombre le dio el talento de la música, toca todos los instrumentos, canta muy bien, pero también es un buen maestro, es un buen líder, es un buen administrador. Pero ese hombre fue ese Dios mismo fue el que te tomó a ti, que quizás no cantas bien, es complicado para la música y no tocas ningún instrumento musical, bueno, posiblemente la pandereta, y cuando la tocas no llevas el ritmo. Increíble. Pero te dio un talento, y quizás ese talento sea el ministerio hacia los niños, o quizás esa capacidad de dominar todo lo que es la informática. O eres un buen historiador, o eres un buen algo. Hay un talento en ti que es único, que el Señor te lo dejó. Y la pregunta es, ¿vamos a condenar a Dios porque no nos dio otros talentos? No, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Y cuando yo veo a algunas personas con muchos talentos que han caído en el pecado de la inmoralidad o han caído en el pecado de usar sus talentos solamente para sacar provecho de los demás, cobrar. Cuando yo encuentro un hombre o una mujer que canta muy bonito, que cuando canta de verdad tienen un don, y para poderlo tener en la iglesia una noche, yo tengo que, además de darle el hotel, y darle el derecho a vender todo su CD, yo tengo que pagar por tenerlo él una sola noche, $2,000, €2,000. ¿Cómo lo sabe? Porque a mí eso es lo que me han propuesto aquí en Bruselas. Por una noche, por ser para usted. Increíble promoción. 2,000 para usted, pastor. Por cantar una noche fuera del tiquete de avión, del tour que hay que darle por la ciudad, por su comida, por el hotel. 2,000 euros en la mano. Permítame decirle, hermano, que eso es un robo. Eso es todo. Y la iglesia ha caído en el pecado de pensar que ese personaje es superior a todos los demás. Y hemos hecho de cada uno de ellos, ¿qué hemos hecho de ellos? Nuestros dioses. Son dioses, hay dioses para la iglesia. Le pueden mencionar a la abuelita, a la mamá y al papá y no se enojan, pero si hablan mal de esos cantantes, todo el mundo sale en internet, en las redes sociales, sí, son injustos, son malos. Comienzan a defenderlo. Pero hay un montón de gente que está hablando en contra de Jesucristo, de la iglesia. Nadie dice nada. Que Dios nos guarde. Esta parábola nos recuerda que los talentos que Dios nos ha enseñado, esta parábola, que en el tiempo del fin debemos definir cuáles son los verdaderos valores y no desviarnos de ellos para cultivarlos. Y habla de los talentos. Y los talentos, cuando los mencionamos, entendemos que aquí se exalta la soberanía de Dios. Hermano, lo que tú tienes, Dios fue el que te lo entregó. Y si hay algo que no está en ti, no te dé dolor de cabeza. Porque si tú no sabes cantar, Dios nunca te reclamará porque no cantaste bonito. Si tú no eres bueno en los idiomas, no conoces bien, no lo puedes, Dios nunca te reclamará ese don. Pero si tú eres buen administrador y nunca tomaste tiempo para llegar a tu iglesia, a tu congregación y decirle, pastor, yo puedo ayudar en la administración, en la contabilidad, yo puedo darle guianza y dirección a las personas, ese es mi don. Y no lo haces, Dios te reclamará. ¿Qué hiciste con tu talento? Y es que, porque este es lo tercero que hay que recordar aquí. Dios, el amo regresó. ¿Y regresó para qué? Para pedir cuentas. Ya en el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, y dice el texto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme sea su obra. Oh, atención con ese pensamiento tan interesante. He aquí
yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Hermano, Dios no se equivocó. Dios es perfecto en lo que hace. Tú estarás delante de Dios un día y Él en ningún momento te va a demandar lo que nunca te entregó. Nunca. Él va a reclamarte y tú vas a tener que dar cuenta de lo que tú recibiste de Dios. Y me preocupa porque hay gente que está haciendo lo que Dios nunca los mandó a hacer. ¿Sabes cuántas personas están en el pastorado cuando Dios nunca los llamó al pastorado? ¿Sabes cuántas personas han entrado en el ministerio en ciertas áreas y Dios no los llamó allí? Entraron por competencia, entraron porque alguien comenzó a exaltarles y los motivó y están donde no deben de estar. No puedo olvidar aquí un amigo mío que cada vez que me veía, y como yo tengo ciertas facciones muy ligadas a todo lo que es la persona de la India, mis facciones son muy dadas a esa comunidad asiática, y siempre me decía: Dios te llamó para ir a la India, tú tienes que ir a la India. Me enfatizaba. Si yo hubiese sido débil de carácter, me hubiera montado en un proyecto al cual Dios nunca me llamó, porque Dios nunca a mí me ha dicho que tengo que ir a ese país. Y hay gente que está en ciertos lugares porque los demás lo han introducido. Sí, el amigo, la esposa que motivó a su marido: tú debes ser pastor para estar ahí. Ahí está. Y aquel hombre comenzó a decir: bueno, sí, posiblemente, pero no es que Dios le llamó, ni le ha dado esa convicción. Está movido por los que le rodean. Otros son movidos por intereses económicos. Otros son movidos a entrar en el ministerio por la fama, por la popularidad. Que Dios nos guarde. Pero Dios te ha dado a ti dones y talentos, y no importa cuántos tengas, no vienen de ti, vienen del Señor. Eso me recuerda que yo, como creyente en este tiempo del fin, no debo caer en el error de la soberbia, de la vanagloria. No debo quitarle la gloria que solo le pertenece al Señor. Si Dios te dio un talento y lo estás manejando con pureza y es efectivo y la gente está siendo bendecida por tu actividad, hermano, dale la gloria a Dios. Deja de envanecerte. Decimos en mi país: deja de echarte flores. No te eches flores, hermano mío. Más bien humíllate y dile: Señor, gracias, porque lo que tenía que hacer, eso fue lo que hice. Que Dios nos guarde. Así que esta parábola de los talentos nos recuerda que hay valores en nosotros que son los que debemos cultivar en el tiempo del fin, y que nada ni nadie, ni los afanes de este siglo, nos deben desviar de ese propósito. Segundo, que los dones que hay en ti no son tuyos, vienen de Dios. No te ensoberzcas, no te llenes de orgullo y de soberbia. Lo otro que hay que recordar es que los dones y talentos que están en ti son de acuerdo al propósito de Dios, y que no fueron dados para compararse con nadie ni para competir con nadie. Qué triste, ¿verdad? Escuchar expresiones de comparación. Me acuerdo un día que llegué a cierto lugar donde habían evangelistas y habían ido a un país a una campaña muy grande en un estadio. Y uno de ellos, que acababa de llegar, dijo: cuando cierto evangelista, que con él tenía una pugna, llegó, el estadio se llenó. Pero esta vez que yo fui, el estadio se llenó y había gente afuera todavía. Es decir, fue la manera de manifestar que él indirectamente era mejor que el evangelista anterior. Hermano, guarda tu boca, piensa bien en lo que está diciendo, porque al único que debes tú complacer, al único a quien tú tienes que considerar en gran manera para hacer las cosas correctas, es a Jesús, quien murió y resucitó y te entregó esos dones y talentos. El ser superior a los demás no indica nada. El ser mejor que alguien no significa que eres superior a los demás. Eso es mentira. El haberlo hecho bien, sencillamente hay que reconocer que lo que tenías que hacer, eso fue lo que hiciste. Punto. Cumpliste tu labor. Por lo tanto, es interesante esta parábola. Pero ahora vamos a continuar, porque cuando el Señor vino, cada uno con sus talentos tuvo que dar cuentas. Y aquí quiero recordarte la parábola que es escrita exactamente después del tiempo del fin. Nos hace recordar, oye, qué interesante, está ligado a lo que ocurrirá
al final de los tiempos. Porque Dios te llamará a ti, me llamará a mí. Y todas tus capacidades y talentos que Él te entregó, tú tendrás que darle cuenta a Dios. Y por eso tenemos hoy que preguntarnos con todo el corazón, los dones y talentos que el Señor me entregó, los he colocado a disposición de la iglesia. Estoy honrando la obra del Señor. He tomado parte de ese talento porque el Señor no te dio talento solamente para que te bendigan a ti. Fueron dados para que bendigas a tu prójimo, a tu hermano. Y estoy hablando sobre todo que fueron entregados para que su iglesia, su pueblo, cumpla con el propósito de Dios. Punto. Señor no te ha dado talento solamente para que vivas bien, sino para que se cumpla el propósito de Dios en la época en que estamos. Y Dios te reclamará ese talento. Quiero darte un ejemplo. Una persona quizás tenga la capacidad de ser un buen comerciante. Cada empresa que empieza, prospera. El Señor no te lo dio a ti para que tú le des de comer a todo el mundo. No, cada persona tiene que aprender a luchar por sus cosas. Y nadie puede pararse delante de ti y decirte, bueno, usted tiene que mantenerme a mí, porque usted tiene una capacidad que yo no tengo. No, ese es ser un vago, tíralo a un lado. Lo que sí sé es que esa capacidad que el Señor te entregó es para que prosperes. Y en la medida en que prosperes con tus diezmos fieles y tus ofrendas, sostenga la obra, inviertas en la obra misionera. Algunos no lo quieren aceptar, pero por esa razón Dios te ha dado dones y talentos. Si no lo has entendido, no te preocupes. Viene el día en que Dios te llamará, tarde que temprano te llamará y te dirá, ¿qué has hecho con el talento que te entregué? Te entregué 5, 3, 4 talentos. ¿Qué hiciste con ese talento? Y no va a preguntar lo que hiciste para ti, porque ese era parte del propósito de Dios. Dios reclamará lo que a Él le pertenece. Sostuviste a la iglesia. ¿Cuántos misioneros fueron sostenidos por ti? Logró la iglesia desarrollar un buen programa a través de la página web, de las redes sociales, porque tú eres un profesional y decidiste que la iglesia tuviera el mejor sistema de proyección. ¿Qué has hecho, hermano mío? ¿Qué hiciste? Dios te lo reclamará. El pastor Edgar y ningún pastor te podrá reclamar, porque a nosotros no nos corresponde reclamar esas cosas. A nosotros, los pastores, profetas, apóstoles, nos corresponde anunciarle a usted su condición para que usted tome decisiones. Que Dios nos guarde. En ningún momento, en el caso mío, llamaré a nadie para reclamarle lo que no le ha dado a la iglesia. Ese es un asunto suyo. Pero en todo momento, eso sí, yo recordaré tu responsabilidad y la responsabilidad de todos aquellos a quien Dios le ha dado capacidades, pero no las está brindando para el reino de los cielos. Ahora dice el texto bíblico que cada uno empezó a dar cuentas de sus talentos. Y lo importante ahora es la manera en que Dios respalda o recibe a cada persona fiel en su talento, porque allí nos hace ver otras verdades. Y en ese mismo capítulo 25, miren lo que dice el versículo del 19 en adelante. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor viene para arreglar cuentas, porque ese talento no es tuyo, es de Dios. Pudiste enorgullecerte, pudiste hablar, vociferar que eras lo mejor, pero sabes, aquel que te dio el talento viene en cualquier momento a decirte, ven, dame cuenta del talento que te di. Te llenaste de vanagloria, pisoteaste a los demás, te hiciste orgulloso y soberbio. Dime, ¿qué hiciste para el reino de los cielos con lo que yo te di? Y eso es una cosa que quiero enfatizar, tus talentos y capacidades no te la dio el hombre, no vienen por casualidad. Dios te las entregó con un propósito. Y ahora que estás en Cristo, debes sentarte a pensar, ¿qué he hecho yo para el reino de los cielos? Veamos el texto bíblico. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Bonito, aquel hombre logró
hacer y cumplir el objetivo por lo cual Dios le dio 5 talentos. Los reprodujo. Versículo 21, y aquí viene el galardón. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Hermano, cuando tú y yo cumplimos el propósito de Dios y hacemos que nuestros talentos y nuestras capacidades bendigan a la iglesia del Señor, la bendigan. No es un talento para sacar provecho de él y sacarle plata a la iglesia. No, es para que la iglesia sea bendecida y prosperada. Cuando usted haga eso, el Señor le dirá: buen siervo y fiel. Mire, me gusta la expresión que el Señor usa, porque cuando el Señor elogia a este hombre que tenía 5 talentos y que los reprodujo, mire, no encontramos aquí ángeles tocando trompetas. No encontramos aquí la descripción de un escenario lleno de luces y extraordinario para elogiarlo a usted. No, el Señor dijo: buen siervo y fiel. Es la expresión más agradable que cuando uno conoce a Jesús podemos recibir. Siervo bueno y fiel. Buen siervo has sido tú y fiel. Nuestros talentos, cuando los colocamos en la mano de Dios, tienen el objetivo de agradar a aquel que me llamó, que es Jesús de Nazaret. Y dice el texto: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que recuerdes el texto: sobre poco has sido fiel. No importa cuántos talentos tú hayas recibido. Cuando nosotros nos comparamos ante un Dios todopoderoso, hemos hecho muy poco. El Señor se le dijo: sobre poco has sido fiel. Posiblemente la gente te elogió, te aplaudió. ¿Cuántos eventos he oído y he participado donde elogian a un pastor? Porque este pastor construyó iglesia, porque fue misionero, porque según ellos, a través de su mensaje, 500,000 de personas aceptó a Jesús. 500,000 que él nunca formó ni les educó. Los educaron los pastores. Que quede bien claro también eso, porque a veces da la impresión que cuando hablamos de un pastor que ganó 200 millones de personas con su mensaje, decimos: wow, él lo salvó. Mentira. Él fue el que dio una palabra. Pero de en adelante, cuando esa gente se convirtió, hubo un trabajo de años y años y años. Cada creyente que se convirtió fue pastoreado, y ese pastor tuvo que pasar años formándole hasta que llegó a la presencia de Dios. Pero elogiamos a ese individuo. Pero cuando ese individuo llegue a la casa de Dios, ante su presencia, esta será la palabra: en lo poco ha sido fiel. ¿Y por qué en lo poco? Porque lo que él hizo era lo que tenía que hacer. Es como si en un momento determinado usted toma 2 de sus hijos. Uno de ellos tiene 10 años, el otro tiene 5 años. Y el de 10 años, por ser el mayor, usted le dice: mire, usted tiene que aspirar todo este cuarto y limpiarlo. Y al niñito de 5 años le dijo: usted tiene el deber de buscar agua en un tarrito y echarle agua a todas las plantitas. Solo eso, porque es un niño de 5 años. Así que cuando llega su papá, está muy bien aspirado y limpiado todo, y las plantas tienen agua. Así que usted toma a sus 2 hijos y a cada uno les da la misma bendición. Los llevó a comer, les otorgó a todo. Pero el que fue el que más trabajó, el de 10 años, estaba diciéndole al papá: oiga, papá, pero usted es injusto. Dígame, ¿por qué, hijo mío? Porque usted todo lo que me dio a mí de comer y todo se lo dio a él. Y él lo único que hizo fue echarle agua a las plantas. Y el papá le dijo: le doy lo mismo que a ti, porque él hizo lo que yo le demandé. Así como usted hizo lo que yo le demandé. Él no tenía que hacer más nada. Hizo exactamente lo que le di de acuerdo a su edad. Y usted hizo exactamente lo que podía hacer de acuerdo a su edad, y lo hiciste bien. Así que ambos tienen el mismo derecho a los mismos beneficios. Hermano mío, hay que recordar eso. No te preocupes por los aplausos. No te desesperes si nunca vas a salir en un periódico en primera plana elogiándote.
Hermano, no te preocupes si nadie te elogia por tu trabajo. Preocúpate que lo que tengas que hacer lo hagas con excelencia para aquel que te llamó, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánta gente frustrada en la calle? ¿Cuánto ministerio se fue de la iglesia? ¿Y cuál es su argumento? Nadie aquí valoró lo que yo hacía. Hermano, Dios no nos llamó para que los hombres nos valoren. Dios nos llamó a cumplir una labor. Cristo murió y resucitó. Y porque resucitó, Él nos entregó dones. Ve y cumple tu función. Ve y cumple tu labor. Si nunca te elogian, si nunca te aplauden, si nunca dicen cosas lindas de ti, no te preocupes. Permítame decirle que de todos los ministerios a nivel mundial que existen, solamente el 10% posiblemente son conocidos porque tienen la capacidad de estar en un medio de comunicación, de transmitir por televisión sus programas. Un 80 o 90% de los ministerios a nivel mundial nunca los conoceremos, no sabremos nada de ellos, pero Dios que está en su trono los conoce. Él sí sabe lo que han hecho. Son conocidos en el trono de Dios. El gran problema nuestro es que pensamos que si nadie en el mundo lo conoce es porque no es importante nuestro talento. Porque estamos pensando en términos terrenales. Fama, popularidad, aplausos, dinero, viajes. El Señor no piensa así. El Señor te dio un talento para que en un determinado espacio de tiempo y de lugar tú cumplas una labor. Esfuérzate por cumplir tu parte con excelencia, porque un día el Señor te llamará y te dirá como le dijo este hombre. Y es interesante, y aquí tenemos que hacer una comparación. El que tenía 5 talentos y los reprodujo, ¿qué le dijo al Señor? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Detrás de él venía el que tenía 2 talentos y también los duplicó. Si yo hubiese sido él, yo hubiera dicho, a mí quién sabe qué me dirá. Si este que tiene 5 talentos y los reprodujo, le digo claramente, buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho. ¿Qué me dirá a mí? Si te tenía 5 y yo solamente tengo 2, ¿qué me dirá? Pero la gran sorpresa, el que había recibido 5 seguramente estaba mirándolo y dijo, si a mí, que me dio 5 y los reproduje, me dijo, buen siervo fiel, en lo poco te pondré. ¿Qué le dirá a este pobre hombre que nada más tiene 2 talentos? Porque tenemos mente terrenal. Nosotros seguimos siendo controlados por la mente terrenal, humanista, donde nos comparamos, donde hacemos superioridad por fama. Establecemos inclusive nuestra relación con los pastores y hermanos. Depende de quiénes son y qué tienen. Un hombre llegó a nuestra iglesia hace algunos años de un país centroamericano. Y hablando conmigo me dijo, fui a una cena de pastores. En esa cena habían pastores que tenían iglesia de 10,000, 15,000. Mi congregación es de 200 personas. Y uno de ellos, que tenía una iglesia muy grande, se sentó a mi lado y comenzamos a compartir juntos. Era una cena de pastores. Y cuando él me preguntó, ¿y dónde está tu iglesia? Yo le digo, tengo una iglesia en tal lugar. Y esa iglesia no la he escuchado mucho. ¿Cuántos tiene? No, nosotros estamos empezando. Solamente somos 200 personas. Me dice él a mí, pastor, se levantó, tomó su plato de comida y me dijo, lo siento, yo solo estoy y yo solo quiero estar al lado de los triunfadores. Y me dejó. Que Dios nos guarde de tanta soberbia. Porque no importa si nadie te conoció y si nadie te aplaudió. Si tú has cumplido fielmente con el don y el talento que el Señor te ha dado y lo has hecho por amor y has procurado hacer lo mejor para el Señor, lo que Dios le dijo a ese hombre que hizo muchas cosas públicamente, te lo dirá a ti. El de 2 talentos quedó sorprendido. Y el de 5 también, me imagino. Digo, pero ¿cómo es posible? Yo hice el doble de él. Y le dijo lo mismo que a mí. Porque a Dios no le interesan las cantidades. A Dios le interesan las motivaciones. En el reino de los cielos, Dios nunca te preguntará ¿cuánto hiciste? El Señor te preguntará ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál es el valor de mi talento? ¿Dónde mi talento y mi capacidad empieza a brillar en la presencia de Dios? No ante los hombres,
Aquí hay hombres que brillan con sus talentos, sobre todo en la música. Son artistas. Se mandan a pintar y empiezan a tener una vida así de artistas. Pero la pregunta es, ¿lo están haciendo para el Señor? ¿Están cumpliendo con el propósito de Dios? El mundo los aplaude, los elogia. Mas sin embargo el Señor le dirá a este hombre: entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La misma palabra del de 5 talentos se la dio el de 2. Observe, versículo 23. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano mío, en el tiempo del fin, procura que tus talentos sean dirigidos con motivos correctos y justos. En el tiempo del fin, no te preocupes por los aplausos, ni por la fama, ni por la popularidad. No te preocupes si la gente te elogia o no te elogia por lo que fuiste a hacer, porque hoy pareciera que nadie quiere hacer algo que primeramente no salga en periódico y salga en noticieros. Mas sin embargo, el llamado de Dios en este momento a través de esta transmisión es que recuerdes: dedícate en el tiempo del fin a cumplir tu labor con excelencia. Si es en un pequeño cuarto levantando a niños pequeños y dándole la palabra, sé fiel y busca la excelencia. Si es en un campo donde para llegar hay que caminar y hay pocas personas y tú dudas de que algún día es una gran iglesia, pero ahí Dios te colocó, sé fiel, hazlo con excelencia. O si Dios te permitió dirigir tu ministerio y tu talento para alcanzar a miles de personas, no olvides, no es tu talento, es el talento de Dios. Hazlo con dignidad y con excelencia, recordando que no importa cuán popular tú seas, no eres superior a los demás, no lo eres. Tienes el mismo valor ante Dios que el otro que va al otro lado. Quiero recordarte que en el ministerio hay ministerios públicos y ministerios no públicos. Eso hay que tenerlo bien claro. Hay funciones que no podemos evitar que sean públicos. El ministerio del pastor, del maestro, son ministerios públicos. Yo no puedo evitar que la gente me escuche a mí porque soy el pastor y porque predico. Pero detrás de mí, ahora mismo hay un joven que es el que está grabando este programa. Usted no lo conoce y no sé si algún día usted lo llegará a conocer, pero sin él yo no podría estar aquí, ni esto se podría transmitir. ¿Qué le parece que en un momento determinado él y yo tengamos una disputa y él diga, bueno, todo el mundo lo conoce a usted pero soy yo el que le grabo y nadie me conoce a mí? Y empezamos a pelear y a discutir. Pero gracias a Dios hemos entendido que el ministerio no está determinado, es su éxito, por la fama ni por la popularidad, sino que lo determina el motivo por lo cual yo lo hago. Y por eso el Señor no le preguntará cuánto hiciste. Su pregunta será, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué pasaste noches y noches orando por los demás? ¿Por qué te dedicaste en las noches, hasta altas horas de la noche, haciendo materiales para niños? Yo conozco a una hermana que se va muchas veces hasta las 2, 3 de la mañana armando programas para los niños. No es famosa ni es popular entre los hombres, pero son famosos ante Dios, porque los niños están siendo marcados por un evangelio puro. ¿Cuál es tu función? Esta parábola nos recuerda que en el tiempo del fin debemos buscar la manera de hacer todo con excelencia, porque aquel que nos llamó, nos viene el tiempo en que tendremos que rendir cuenta de nuestra labor. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Y la pregunta es, todos los talentos que Dios te ha dado, ¿qué parte de ella le dedicas a Dios? ¿Estás aportando tus dones y tu capacidad para que la iglesia se engrandezca? ¿Estás viniendo a la iglesia y lo haces con amor y con pasión?
Quizás cuando te pagaron en tu trabajo hiciste una excelencia maravillosa, llegaste a la iglesia, hiciste cualquier chapucería allí, bueno, fue para la iglesia. Dios te lo reclamará porque no hubo excelencia. Trabajaste para hombres que te pagaron, aquí se trabaja para Cristo Jesús, quien nos salvó y nos está dando vida eterna. Yo vuelvo a preguntarte, ¿hay excelencia en tu labor para el reino de los cielos? Oremos. Oremos, hermano mío, amigo mío que me escucha, hermano donde estés. Esta parábola nos recuerda que en el tiempo del fin nosotros debemos afinar las razones y los motivos que nos llevan a servir a Dios. Y que hoy más que nunca en el tiempo del fin debemos entregar nuestros dones para que la iglesia avance, crezca, se multiplique y cumpla con el plan del Señor. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo que nos estás permitiendo. Es un tiempo muy especial porque tenemos todavía la oportunidad de llegar a muchos hogares y de estudiar tu palabra. Llegará un tiempo en que ya no habrá esa libertad, pero hoy que existe, permítenos, Señor, te doy gracias por permitirnos estudiar esa palabra. Danos entendimiento para guardarla en nuestro corazón. Te pedimos perdón porque por mucho tiempo hemos tenido muchos dones y talentos y hemos menospreciado la labor de la iglesia. Hemos dejado en segundo plano la predicación, la administración de las congregaciones. Y conozco congregaciones, Señor, que necesitan tanta ayuda en su organización administrativa, en la música, en tantas cosas. Y yo he ocultado mis talentos y solo los entrego para cobrar. Perdónanos, Señor. Hoy te pido perdón y te ruego que nos enseñes y nos inspires a entregar lo que tenemos con amor y con excelencia para que tu obra pueda cumplirse en el nombre de Jesucristo, ahora que hay tiempo entre ellos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Antes de que terminemos este tiempo tan importante, recordamos, mañana miércoles tendremos nuestro estudio bíblico. Es un culto transmitido. El viernes tenemos reunión juvenil, no te la pierdas, a las 18:30 aquí. Estamos teniendo cultos extraordinarios con la juventud y hay un equipo de trabajo. Ya nos estamos organizando para algunos eventos. Les recuerdo que hay un evento que se transmitirá o que será el 14 de agosto. Será aquí en horas de la tarde en nuestro centro. Este programa es promovido por la unión de jóvenes de diferentes congregaciones latinoamericanas que tienen la bendición de sus pastores, ninguno en rebelión. Todos han sido bendecidos y tienen la bendición de su pastor. Este programa juvenil que tiene un título muy interesante es Fusión. Gracias, hermanos, disculpe. Fusión es un programa, una organización de jóvenes que se unen de todas las congregaciones latinoamericanas y son eventos de motivación, eventos de inspiración. Va a haber un predicador extraordinario escogido y aprobado por los pastores. Habrá un tiempo de camaradería entre jóvenes de diferentes congregaciones, pero que ninguno traerá el título de su iglesia, sino que traerá el título que se llama Hijo de Dios. Y nos gozaremos y será una fraternidad extraordinaria. Quiero animarte a que te unas el día 14 de agosto en horas de la tarde en el Centro Evangelístico Internacional. Es solamente un edificio, pero el programa es dirigido por esta asociación Fusión. Así que te animo a participar. Será un evento extraordinario. Y el domingo pues tendremos nosotros nuestro culto regular, 2 reuniones, 8 de la mañana, 10 de la mañana. En la tarde está otra congregación, el templo, el tabernáculo de David, con el pastor Andrés Rojas, desde las 14 horas en otra reunión. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por este tiempo. El próximo martes los espero para continuar con este fabuloso pensamiento de parte de Dios. Gracias. Que el Señor les bendiga.